La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, cuando usted escucha la palabra, cuando ustedes escuchan la palabra, algo pasa en su vida que la fe se activa. Y las personas que no han escuchado nunca de Dios o que nunca han creído, comienzan a creer. Lo dice la palabra, lo tenemos que creer. La fe es por el oír. Por eso nosotros predicamos la palabra, por eso nosotros anunciamos a Jesús, porque dice que la fe es por el oír. ¿Y cómo oirán? Después dice en otra parte Romano, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Se fijan? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo será predicada su palabra si no hay quien los envíe? Fíjense que le estaba contando a mi suegra que el día de ayer, un amigo nuestro, con Lili, compañero del Instituto Bíblico, donde estudiamos juntos, con su esposa fueron a predicar a Pakistán. Han predicado en muchos lados, son misioneros, han predicado en India, han predicado en diferentes partes de Latinoamérica, pero en esta semana ellos están en Pakistán. Y Pakistán es un país perseguido, en donde tú, por el solo hecho de ser cristiano, te pueden agredir, te pueden encarcelar, incluso te pueden matar. Y sin una justificación, sin una formalización previa, te pueden matar solamente por el hecho de ser cristiano. Y escuchaba ayer cómo empezaban a ocurrir milagros, empezaban a entrar casa por casa a predicar el Evangelio, golpear, así como los testigos de Jehová, y como la iglesia del siglo I, iban casa por casa predicando la palabra, y en muchas casas aceptaron al Señor, decía el video, y de repente el Espíritu Santo los llevó, les dijo, quédense aquí y prediquen. En una parte alta, era como un potrero, una cuestión media fea así, y dijeron, pero aquí no hay nadie. Bueno, si el Espíritu Santo nos dijo, vamos a hacerlo, y comenzaron a predicar a viva voz la palabra. Y poco a poco empezó a salir la gente un poco tímida porque no entendían lo que estaban escuchando. Entonces, mucha gente empezó a escuchar a Jesús por primera vez en su vida. Gente adulta, por primera vez en su vida, comenzó a escuchar de Jesús, y mucha gente aceptó al Señor, tanto en las casas como afuera de sus casas. Contaba este compañero nuestro de que él lo supo después, que mientras él predicaba el Evangelio, las personas iban siendo sanas de enfermedades. Y después, ellos se fueron después calladitos por un furgón, tomaron un furgón, y la gente se acercó al furgón, muchas se subió al furgón, y les dijeron, queremos saber más de este Jesús. La gente hambrienta por Jesús. ¿Se imaginan que en un culto nosotros prediquemos su palabra y que la gente no se quiera ir? Y le dicen, ¿sabes qué? No sé, si hay que pagar el arriendo de nuevo, lo pagamos, pero yo me quiero quedar a escuchar la palabra, quiero saber más de Jesús, quiero conocer más de Jesús. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Pakistán. Y en países que el Evangelio es totalmente imposible. De partida, como son todas familias musulmanas, tú pierdes a tu familia. Al convertirte al cristianismo, tú automáticamente te echan de la casa. Al menos que seas el hombre más importante, porque ahí como es bien machista la cosa, si se convierte el hombre, se convierte en todo. Pero mientras no se convierta el hombre que proveedor de un hogar, es muy difícil que pueda seguir viviendo en la misma casa. Entonces le dije que íbamos a estar orando por él y por su esposa. Son jovencitos ellos, tienen más o menos 2 años menos que nosotros y son muy jovencitos. Pero ¿saben qué? Mientras escuchaba esta historia, en Instagram yo le decía, Señor, yo quiero tener esa hambre. Yo quiero tener esa hambre por ti, una hambre que yo me levante y lo primero que digan mis labios es hablarte a ti, conversar contigo, que mis labios siempre te adoren, te alaben, que haya un fuego de Dios que sea más
grande que cualquier situación, cualquier problema. Ahora, antes de orar, vamos a leer la Biblia en Daniel, en el libro de Daniel. Si tienen Reina Valera contemporánea, RBC, Daniel, Reina Valera contemporánea, capítulo Daniel capítulo 1. Ese es del Antiguo Testamento. ¿Conocen la historia de Daniel? ¿Sí? ¿Más o menos? Capítulo 1. Vamos a leer solamente el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8. ¿Ya? Si no tienen Biblia, la escuchan. ¿Ya? Esta historia es muy buena, muy entretenida. Y lo que sucede aquí es que hubo un corazón hambriento y un corazón que, a pesar de las dificultades que tenía el contexto, esa persona pudo marcar una gran diferencia en una cultura permeada por el paganismo y por dioses en donde el Dios de Israel en realidad no había ningún espacio para ese Dios, ¿no? Para el Dios que adoramos nosotros. Entonces, tiene como título esta palabra generación de Danieles. Una generación de Danieles. Así que ¿leemos? Leemos en el nombre del Señor. Del versículo 1 en adelante, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor, y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes, bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A esto Aspenaz debía enseñarle la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. En lo íntimo, y este es el versículo clave y último. Versículo clave y último es el 8. Y en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Oramos? Papito, gracias te damos por esta palabra, una palabra hermosa del libro de Daniel, Señor, y queremos aprender de ella, Señor. Sabemos que tenemos que aprender mucho de Daniel, mucho de sus hábitos, de sus convicciones, papá, y queremos que tú nos muestres, Señor, en tu palabra, Dios mío, qué cosas podemos aprender de Daniel para el día de hoy. Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, nuestro corazón, Señor, que sean corazones hambrientos por tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les cuento la historia de Daniel. Ustedes escucharon muy bien, hay un rey que se llama Nabucodonosor, bien raro el nombre, Nabucodonosor, que sitió a Jerusalén, en la tierra donde estaban los judíos.
Sitió quiere decir que tomó todo lo que ellos tenían y se lo llevó. Tomó todo lo que ellos tenían y se los llevó. Y no solamente dice la palabra que se llevó todos los utensilios santos y sagrados para llevarlos a Babilonia, sino que se le ocurrió la idea al rey de llevar alguna parte de la población de Jerusalén, pero ciertas personas, dice del linaje real, de personas que tengan un rol social sumamente importante y que sean fuertes, de buena apariencia, inteligentes, con la capacidad de aprender, sabios y de buen juicio. Así dice su palabra. Entonces se llevaron justamente a Daniel y a sus amigos, que eran jóvenes. Se estima más o menos que podrían haber tenido unos 17 años de edad, jovencitos, muy jovencitos. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, ¿no? Y el otro amigo, Ananías, ¿ya? Entonces, se los llevaron para Babilonia. Y saben que Babilonia es algo súper interesante, porque Babilonia es una de las primeras civilizaciones, una de las primeras y antiguas civilizaciones. Y la verdad es que, ¿está bien, Elías, la cámara? ¿Está bien? Sí, ya. Una de las primeras civilizaciones. Y fíjense que era tan grande Babilonia, era tan grande, que ellos impartían la cultura a cada ciudad conquistada. Es decir, cuando ellos conquistaban una ciudad, lo que pasaba con esa ciudad es que también se transformaba, al igual que Babilonia, con sus costumbres, con sus tradiciones, incluso con sus dioses. Entonces, Babilonia te atrapaba. Babilonia era la tendencia. Si tomaban una ciudad, eso también se convertía en Babilonia. Entonces era una ciudad que generaba mucha influencia, no solamente en el poder militar, sino que también en su cultura, porque su cultura era muy atrayente. Entonces, así llegaron estos muchachitos, pero saben que ellos tenían una convicción súper fuerte por su Dios. Ellos creían que su Dios era más importante que cualquier otra cosa. Y fíjense que dice la palabra que el jefe de los eunucos, es decir, el jefe, podríamos decir que era el jefe de todos los esclavos que iban llegando, le decían: ustedes no son cualquier esclavo, van a ser los esclavos que van a trabajar en el palacio real, así que péguense con una piedra en el pecho. Eso les trataron de decir, porque no eran esclavos que trabajaban haciendo ladrillo en el ganado, no. Daniel y sus amigos trabajaron en el palacio del emperador, del rey Nabucodonosor. Entonces, de alguna manera, aunque estaban esclavizados, era un privilegio. Le dijeron: incluso van a tomar del mismo vino que toma el rey y de la misma comida que el rey come. El jefe de los eunucos estaba diciéndole a ellos como que eso era un privilegio. Entonces, vamos a ver que en el versículo 8 dice, y hay algo clave aquí, hermanas: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y yo quiero hablarle en esta hora acerca de algunos hábitos y acciones que tomó Daniel para aún vivir en una cultura permeada por el paganismo. Pudo resistir y pudo vivir una vida en santidad. Fíjense que nosotros estamos viviendo una Babilonia actual. Hay una Babilonia hoy que es un sistema que tal vez no es un imperio. Sabemos que hay grandes imperios hoy por hoy, pero más que un imperio, hay un sistema que trata de corromper tu relación con Dios. Hay un sistema que lo único que quiere hacer es alejarte de Dios. No es que uno ande viendo demonios en todos lados, pero sí hay un sistema que quiere alejarte de Dios, que quiere obstaculizar que tú te relaciones con Dios, ¿no? Entonces nosotros vivimos tiempos en donde la Babilonia actual, ¿cuál sería? El consumismo, por ejemplo. Una sociedad de extremadamente consumo. Nosotros hoy por hoy tenemos necesidades creadas. Son necesidades creadas, que las creamos en estos tiempos.
No que realmente lo necesitemos. Hoy por hoy son necesidades porque nosotros las hicimos necesidades. Pero como estamos en una sociedad de consumo, no diferenciamos lo que realmente necesitamos a todo lo que tenemos. ¿Se fijan? Estamos viviendo en una época hipersexualizada. Hipersexualizada. Fíjense que si ustedes, nosotros los de la edad de ustedes y los de la edad mía, estamos hipersexualizados, imagínense la generación que viene. Los más chiquititos. Mucho más sexualizados que nosotros. Esa es la Babilonia de hoy. Una Babilonia que tal vez que no hay estatuas gigantes de oro como pasaba cuando caminaba Daniel por Babilonia con sus amigos. No habían grandes estatuas, pero sí el sistema se levantan grandes ídolos y que lo que buscan es apartarnos de Dios. Es por eso que en parte cuesta tanto buscar la presencia de Dios. Es por eso que a pesar de que tenemos libre acceso para hablar con Dios por medio de Jesucristo, nos cuesta tanto porque el sistema nos oprime. Siempre tenemos que estar haciendo algo, siempre hacemos algo y cuando no lo hacemos tenemos que descansar. Entonces vamos a ver que Daniel también estaba en una situación muy parecida a la nuestra. Y lo primero que les quiero compartir de Daniel es que cuando veo a Daniel es que Dios nos está llamando a prepararnos. Dios nos llama a estar preparados. Fíjense que el rey Nabucodonosor, a quien llamó, no fue a cualquiera, sé que es un dios pagano, o sea, un rey pagano, pero dijeron, tráeme a esa gente de buen juicio, sale en otra versión, de buen juicio, que tiene sabiduría. Fíjense que el rey Nabucodonosor, a pesar de ser pagano, él sabía que necesitaba alrededor gente que le aconsejara bien, aún siendo pagano. ¿Ya? Y él le dice, búscame gente de excelencia, gente que esté preparada, gente que cuando, a la hora de aconsejar dé un buen consejo, gente que sea sabia, gente que sea preparada en conocimiento también, conocimiento. Entonces fíjense que esto me hacía pensar en que nosotros, tú y yo como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Debemos tener un corazón, tú y yo, que ama aprender las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos defendernos de las artimañas del enemigo. ¿Se fijan? Entonces de repente tú vas a estar pasando una lucha, por ejemplo, tú vas a estar pasando desánimo. ¿Y cómo te vas a defender del desánimo? ¿Cómo te vas a defender del desánimo? ¿Cómo te vas a defender de la desmotivación que hoy por hoy nosotros recibimos? ¿No? Entonces nosotros nos acordamos de algunos versículos bíblicos inmediatamente. Mayor es el que está en mí que en el que está en el mundo. Y empezamos a acordarnos de la Escritura. Entonces la Escritura nos va a servir para poder tener argumentos en los tiempos de escasez, en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. ¿Se fijan? El libro de Pedro, de Primera de Pedro, nos dice que nosotros tenemos que preparar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Entonces nosotros entendemos que la fe que tú y yo vivimos, la relación que tenemos con Dios, es una fe lógica, es una fe entendible, es una fe que tiene sentido. No es una fe mística que nos hace vivir en cualquier parte como pajaritos. Fíjense que si hay una parte una asimilación que a mí me gusta de la Escritura, es que dice, vosotros, o nosotros, ustedes son la luz del mundo. Fíjense, ustedes, Jesús le dice a los discípulos, ni siquiera él. También en una parte él dice, yo soy la luz del mundo, pero aquí le dice, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes tienen que hacerse visibles, porque la luz alumbra en lugares donde hay oscuridad. Entonces nosotros, en cada lugar que vamos, nosotros tenemos que alumbrar. Y alumbramos con nuestras actitudes, con nuestro conocimiento, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Con todo podemos alumbrar al Señor. Entonces, hay un llamado en este tiempo a que nosotros tenemos que estar preparados. Enteramente preparados. En otra palabra, en 2 de Timoteo dice, es que escudriñemos la Escritura, que la Escritura es útil para enseñarnos, para exhortarnos, para reprendernos, a fin de que
nosotros estemos preparados para toda buena obra. Eso dice la palabra, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Entonces hay un llamado a que tú y yo nos preparemos. A que tú y yo nosotros podamos comprender bien la Escritura. Y yo no les digo, porque yo entiendo que muchas veces las posibilidades que tuvimos en la vida no fueron ir a la universidad, ir a las mejores universidades, trabajar en los mejores trabajos, pero sí, hoy por hoy Dios nos está llamando a que nosotros nos preparemos en conocimiento, en la Escritura, a que no nos digan, ay, ¿tú por qué seguías al Señor? Ah, no sé, es que la música es tan linda en la iglesia. Yo no sigo al Señor porque la música es linda. Yo sigo al Señor porque cuando lo conocí, me di cuenta que Él fue el único que pudo cambiar y transformar mi vida. Él transformó mi vida y la sigue transformando. Y me doy cuenta cuando oro, porque cuando oro me dan menos ganas de pecar. Cuando oro me dan más ganas de adorar al Señor. Cuando oro me dan ganas de que otros conozcan a Jesús. Cuando oro me dan ganas, más deseos de amar a mis hijos, a mi esposa, cada día de hacer las cosas con mayor excelencia, de ser más responsable con las cosas que tengo y de tener un corazón moldeable, un corazón que yo le diga al Señor, Señor, yo aquí no soy el que, ahí te las traigo Peter, ¿no? Señor, yo quiero tener un corazón moldeable. Si tú quieres enseñarme algo, yo quiero ser transformado por ti. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Daniel y sus amigos tenían un corazón preparado para estar en Babilonia. Yo les pregunto a ustedes, y me lo pregunto a mí también, ¿nosotros estamos preparados para estar en la Babilonia de estos tiempos? En la Babilonia actual. Y vaya que es difícil, ¿eh? Esta Babilonia. Probablemente incluso puede ser más difícil que la Babilonia de Daniel. Claro, ahí el rey cortaba cabeza, pero aquí en este tiempo, a pesar de que nosotros vivimos en democracias liberales y en donde nosotros tenemos muchas libertades individuales, aún así hay un sistema que oprime tanto a la gente. Gente que hoy por hoy se suicida, gente que hoy por hoy no es feliz, trabaja pero no es feliz en el trabajo que está, tiene plata pero no es feliz, vive engañándose, vive mintiendo a los demás, vive aparentando. Estamos en una sociedad así, una sociedad que aún así es difícil de vivir. Entonces la palabra nos dice que, tal como Daniel, tienes que estar preparado. Entonces, prepárate. Ese es un llamado a prepararnos. Prepárate, lee la Escritura, forma hábitos, pone alarma y di alarma. Todos los días a las 6 de la tarde pongo mi alarma. Pongo mi alarma para leer 15 minutos la palabra. ¿Saben cuánta riqueza vas a aprender? Con 15 minutos que lees la palabra, te vas a llenar de sabiduría. Porque la palabra dice que la palabra en nosotros la leemos, pero ella también nos lee a nosotros. Hay un momento en que nosotros leemos la palabra, pero hay un momento en cuando tú comienzas a leer realmente la palabra te empieza a leer a ti. Y la palabra te empieza a hablar y te empieza a decir, y se empieza a hacer como un espejo. Y tú te empiezas a identificar con los escritores y con los personajes bíblicos. Y tú dices, hey, esto me pasa a mí. No soy tan diferente como el pueblo de Israel, porfiado como ellos mismos, el pueblo de Israel, porfiadísimo. Y tú te das cuenta que te empiezas a parecer a ellos en ciertas situaciones de la vida. Entonces necesitamos prepararnos. Hay dos herramientas que son fundamentales. Nos tenemos que preparar en oración. Después vamos a ver qué es lo que pasa con la oración. Pero eso es lo primero. Aquí dice, era 2 de Timoteo capítulo 3. Por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo segundo que veo en Daniel y en sus amigos, fíjense esto, algo súper interesante. Cuando llegó Daniel y sus amigos, lo primero que hicieron es cambiarle el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar. ¿Sabe lo que significa Daniel? Daniel significa el Señor es mi juez. Y se lo cambiaron por Belsasar, que significa que Bel proteja al rey. Y Bel es un dios de Babilonia. A Ananías significa Dios es misericordioso. Y se lo cambiaron por Sadrach. Y Sadrach significa iluminado por Aku, otro dios de Babilonia. Y a Misael, y me encantó el significado de Misael porque lo presenta como una pregunta. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Misael. Y le pusieron por nombre Mesac. ¿Quién es como Aku? En vez de ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Aku? Dios de Babilonia. Y Azarías significa Jehová ayudó. Se lo cambiaron por el nombre Abed-Nego, que significa siervo de Nabú, otro dios babilónico. ¿Y saben qué? Esto pareciera que para nuestros tiempos no tiene importancia, pero cuando a un judío le cambiaran el nombre a un judío estaba asociado con lo que él iba a vivir. Estaba determinado como parte de su identidad. Es por eso que a Isaac le pusieron risa. Por eso a Isaac significa risa. ¿Por qué? Porque cuando Dios se acercó a Abraham y a su esposa, ¿qué les dijo? Van a tener un hijo. ¿Y qué hizo la esposa? Se puso a reír porque no le creyó. Entonces le dijeron, no me crees. Entonces a Isaac le vas a poner, entonces a tu hijo le vas a poner Isaac. Para que te acuerdes todos los días de que hubo un momento en que tú no me creíste, pero yo voy a hacer un milagro por medio de toda esta situación que tú estás viviendo. Y Isaac, imagínense cuando iba al colegio Isaac, el risitas, le decían, el risitas. Entonces para el pueblo judío, el nombre era parte de su identidad, era parte de su historia, era parte de su contexto. Entonces tu nombre, tal vez hoy por hoy a ti no forma parte de tu personalidad, pero en el pueblo judío sí. Y a Daniel le cambiaron el nombre. Y a Daniel le pusieron que Bel proteja al rey. ¿Y saben qué? Aún así, Daniel cuando lo etiquetaron y le cambiaron el nombre, su convicción siguió firme. Aunque Daniel le dijeron, aunque me cambien el nombre, aunque me pongan el nombre más aberrante, yo sé quién es mi Dios. Y esto me llevó a pensar lo siguiente, hermana. Tal vez tú y yo nos han etiquetado con muchos nombres, sobrenombres, en la historia de nuestra vida. O tal vez no nos pusieron necesariamente un apodo, pero muchas veces quedaste marcada con algo que tú hiciste y eso quedó marcado en tu vida. Y la gente te lo empezó a recordar constantemente te recuerda tus pecados. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que hace Dios? Que es maravilloso. Dios nos recuerda tus pecados. Dios hace las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes identidad de hija y tú tienes identidad de amada. Entonces, esa es la identidad que Dios nos da por medio de la Escritura. Dios no te dice, oye, tú eres la que comiste este tipo de pecado. Tú eres esta. No, ¿sabes lo que dice Dios de ti? Dios te dice, tú eres hija y tú eres amada. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que Dios me mire así! Y que no me mire por mis pecados, por mis fechorías, por mis momentos de crisis. Gracias, Señor, porque tú no me etiquetas como las otras personas, por los recuerdos malos. Entonces, esto es un aprendizaje. Usted tiene que ver a las personas como Dios las ve. Como Dios las ve. Y tal vez usted dice, carnalmente, tú dices, yo no veo, Señor, yo no veo nada bueno en esta persona. Pero si esa persona le entregó su vida al Señor, yo voy a empezar a verla como Dios la ve.
Sabes que tú eres una persona que tiene esto, que tiene esto. Sabes que tú eres amado por Dios. Sabes que tú en las manos de Dios vas a ser una dinamita. Vas a hacer poder. Vas a tener poder. ¿Te fijas? Entonces nosotros somos llamados no a decir lo que pensamos del otro. Fíjense. Tú y yo no somos llamados a nombrar lo que pensamos del otro. Tú y yo somos llamados a nombrar lo que la Escritura dice del otro. ¿Te fijas? Entonces cuando nosotros decimos algo de lo otro, es mejor decir lo que está en la Escritura con respecto a él. Sabes que tú eres amado, tú estás lleno de gracia, Dios te puede revestir de autoridad, Dios te puede dar poder. Si tú eres una hija de Dios, déjame decirte que contigo está el Espíritu Santo. Entonces eso es algo maravilloso. Tengo un amigo que me dice, Esteban, a mí me cuesta creer lo que tú dices de mí. Yo le digo, ¿por qué? Porque me cuesta creerme lo que tú dices de mí. Yo le dice, pero si eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Eso lo dice la Escritura. Me lo dice, de una persona grande, adulta. Pero creo, y no es que le esté metiendo chiva, no, porque uno dice, me lo cuenteo nomás, fíjate. Pero yo creo en la palabra y por eso lo digo. ¿Me entienden? No es que le esté cuenteando ni sobando el lomo, ¿no? Sino que yo lo que la Escritura veo, lo digo. Gloria al Señor por eso. Ustedes que tienen nietas, nietos, hijos, digan, háblenle cómo ve Dios a ellos. Háblenle cómo Dios ve a ellos, a ellas, desde chiquititas. Díganle que desde el vientre de tu madre Dios te empezó a entretejer. Dios ya te conocía desde que tú eras un fetito, un porotito. Dios ya sabía, Dios ya tiene planes para tu vida. Y los niños empiezan a creerlo. Y comienzan a creerlo, porque para ellos es más fácil creerlo. Para nosotros nos cuesta más. Pero gloria al Señor por Daniel, por Ananías, por Misael y por Azarías, que tuvieron una convicción más allá de las etiquetas que le pudo poner Babilonia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos en tiempos donde nos hemos dejado permear por la cultura babilónica de esta época. Fíjense que una de las cosas que creo que es súper buena, yo se las comparto, de las que tal vez no hemos hecho con Lili, aunque de repente está la tentación, es de tener tarjetas de crédito. Y no digo que esté mal, pero digo que si tienes muchas tarjetas de crédito es una posibilidad para que darle una cabida al consumismo, al consumo, y después las deudas te sobrepasan, ¿sí? Entonces una manera de evitar esta Babilonia de estos tiempos por medio del consumismo es no teniendo tantas tarjetas de crédito o tantas tarjetas que te tienten para comprar cosas que tú con tu plata no puedes tener. Y si tienes una, bien, pero ojo, planifica tu economía, porque la época del consumo está en tener aquello que nosotros no podemos comprar. La gente quiere tener. Hay gente que tiene un autazo, y la casa se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Es por eso que las poblaciones, en Santiago vemos poblaciones que las casas feísimas y los autos a todo trapo. Entonces, ojo con eso. Otra de las cosas que hoy por hoy lo seguimos conversando es el tema de los celulares. El tema de los celulares con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros nietos. El tema de cómo ha dañado el celular a los niños. Fíjense que clínicamente un niño de 2 años, menores de 2 años, clínicamente no siquiera lo puede tener. Ni siquiera puede verlo. Ni siquiera 15 minutos diarios. Hay una estadística que la anoté acá y dice que una encuesta que dice de 400.000 familias encuestadas arroja que niños entre jóvenes de 4 a 18 años pasan en promedio 4 horas al día en dispositivos móviles. Eso representa 1.500 horas al año aproximadamente.
que es la mitad del tiempo que dedican a dormir. Por eso tenemos muchos niños con lentes. Claro, con lentes, con sobrepeso. Hay muchas enfermedades asociadas. No tienen ejercicio. Exactamente. Sobrepeso, antisociales. Mal genio, porque se ponen mal genio si le interrumpí. Sí, poca tolerancia a la frustración. Exactamente, es un desafío porque claro, como ya están estimulados, las otras cosas ya no los entretienen. Y les digo que para nosotros también es un desafío que lo seguimos conversando y seguimos abiertos a tratar de ir mejorando cosas. Pero ellos saben, por ejemplo, que a su cama no se van con el celular. Porque tenemos que combatir con la Babilonia. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Eso es súper bueno. Sí. Sí. Uy, ¿para qué decir ver cosas peligrosas? No. Ese ya es otro tema que tiene que ver con esto. Entonces hay una cultura, hay un sistema que va en contra de poder tener una relación fructífera con Dios. ¿Me entienden? Esa es la Babilonia de estos tiempos. Y la Babilonia también de Daniel. Fíjense que en el versículo 8, cuando dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, es que eso significa, en algunas partes dice, en algunas versiones dice, y Daniel determinó en su corazón. En otras versiones dice, y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una decisión tomada de antemano. No en el momento de las aguas, ya cuando estás ahí, ¿no? ¿Se fijan? Entonces la decisión, la determinación es antes y no en el momento que ocurren las cosas. ¿No? No es en el momento que ocurren las cosas, es antes. Yo tomo una decisión antes. Yo tomo una decisión antes de juntarme con esas personas. ¿No? Yo tomo una decisión antes de ir a ese lugar. Yo tomo una decisión antes, tomo ciertos principios antes de prender la tele. Antes. Entonces, yo antes de sacar una tarjeta de crédito, tengo principios que me van a hacer pensar bien si esa decisión la voy a tomar o no la voy a tomar. Pero no es que voy caminando por el mall y de repente me agarra una, oye, ¿quieres la tarjeta Falabella? Y como que te ponís indeciso porque no sabís si sí o si no. Pero ¿qué es lo que hace cuando hay una determinación en el corazón? Tú ya sabes qué responderle. Insisto, no digo que tener una tarjeta de crédito está mal. Si tus posibilidades las tienen, está bien. Yo digo, cada realidad es diferente. Y yo tengo amigos cristianos que tienen tarjeta de crédito, sí, por eso les digo. Pero tú tienes que conocer bien tu economía. Si no te puedes ir a la mugre. No vives tranquilo. Entonces, ¿saben qué? Esto me decía que es tiempo de que nosotros tomemos determinación en nuestro corazón para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a nuestras familias y para cuidar a nuestros hijos y para cuidar a las futuras generaciones. Porque hay una cultura que quiere verlos alejados de Dios. Nosotros vemos a los niños alejados de Dios de muy chiquititos. Niñitos chicos diciendo garabatos. Niños chiquititos, ¿sí? Violentos, niños violentos. Entonces uno dice, bueno, los niños no tienen tanta culpa porque son los papás. Porque la cultura babilónica, esta cultura de este tiempo, permea las iglesias, permea los hogares, permea las familias, permea todo, ¿no? Entonces debemos tomar decisiones que nos hagan caminar en santidad, que no nos aparten del camino. Resiste a la idea de normalizar todo lo que la gente hace. Resiste a esa idea de normalizar todo lo que la gente hace. No normalicemos todo lo que la gente hace. No porque el 50% de la población hace eso, nosotros vamos a entender que es algo normal, ¿no? O algo bueno. Entonces resistamos a esa idea de lo que la mayoría hace. Resistamos a la idea de normalizar el pecado cultural, porque el pecado cultural es el que más nos aqueja, porque está dentro de nuestra cultura.
dentro de nuestra idiosincrasia. ¿Se fijan? Está dentro de nuestra idiosincrasia. Ustedes se van a dar cuenta cuando si van a tener la posibilidad de viajar a otra cultura o viajar a otro país, ustedes se van a dar inmediatamente cuenta los pecados de esas, porque es una cuestión cultural. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Y tú te das cuenta porque vienes de otra cultura y eres cristiano. ¿Te fijas? Te das cuenta. Pero nosotros también tenemos pecados culturales que debemos erradicarlos de nuestras vidas. Y aquí me quiero ya ir terminando. El secreto de Daniel. Fíjense que Daniel capítulo 6, versículo 10 dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y uno dice, ¿cómo lo hace Daniel? Para decirle al rey, ya lo están invitando a un lugar, al palacio, a trabajar al palacio real, o sea, con privilegios del rey, y que él diga, no voy a comer. Yo le digo, a mí me hubiera dado miedo tal vez de que me hubieran cortado la cabeza por decir eso, ¿no? Porque ahí, acuérdense, un desprecio al rey. Y los reyes eran déspotas, eran tiranos. Hacían lo que querían porque en un rey se concentraba todo el poder de un estado. Entonces, fíjense lo que decía Daniel. Y Daniel era sabio, porque habló con el jefe de los eunucos, el jefe de los esclavos, y le dijo, hagamos algo, déjame comer legumbres y verduras y no contaminarme con la comida del rey. ¿Por qué se contaminaban con la comida del rey? Porque toda la comida del rey era sacrificada a los ídolos. Era sacrificada. Y en ese tiempo, el pueblo judío no podía comer comida sacrificada a los ídolos, porque era un pecado. Era adoración, idolatría, era idolatría. Entonces Daniel sabía que no lo podía comer. Déjame comer legumbres y verduras. No, pero es que si a ti te ven flaco, desnutrido, a mí me van a cortar la cabeza. Lo dice, me van a decapitar. Y yo le tengo miedo al rey, así que no. Pero mira, probemos. Y le insiste a Daniel. Le dice, probemos 10 días. Lo dice la escritura, si ustedes lo leen, dicen, probemos 10 días. Si tú me ves flaco, mal hecho, estropajo, desnutrido, tú dices, ya, voy a comer la comida del rey. Pero si no, déjame hasta así. Y como tenían buena relación, porque Daniel tenía esa capacidad también de tener buena relación, y la palabra lo dice, y como tenía buena relación con el jefe de los eunucos, fíjense que tener buenas relaciones te abre las puertas. Y como tenía buena relación con el jefe de los eunucos, le dijo, ya, está bien, 10 días nomás. Y pasaron esos 10 días y dice que Daniel se veía mucho mejor que las otras personas. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa que la oración hace y que no la puede hacer otra cosa. La oración te fortalece. La oración te renueva, te da fuerza, te fortalece. Fíjense. Entonces, eso lo dice todo el capítulo 1 si ustedes lo quieren leer. Entonces, Daniel vivió en un contexto de idolatría, de paganismo, en una cultura babilónica, sin contaminarse con la comida del rey. Pero primero lo determinó en su corazón y segundo buscó la manera, busca las maneras en cómo no contaminarte con la cultura babilónica. Y lo otro es que Daniel ayunaba. Sabemos que el ayuno es un tiempo en donde nosotros no tenemos tiempo para ayunar. Por lo mismo, porque esta cultura no nos deja tiempo para que nosotros podamos tener esas cosas. Pero Daniel ayunaba. Fíjense que Mateo capítulo 17, versículo 21, Jesús le dice a los discípulos, esta generación no saldrá, sino es con oración y con ayuno. Esta generación no va a salir de la cultura babilónica, sino es con oración y ayuno. Ustedes lo van a comprobar solita. Ustedes cuando oren y cuando ayunen, van a darse cuenta de que su fortaleza espiritual es mucho más grande que antes. Una pregunta ¿Mm? Por ejemplo, el ayuno tiene que estar uno dedicado al 100% al Señor. No digo estar orando todo el ayuno, pero no se puede ir a trabajar. Sí, se puede ir a trabajar. O sea, la idea es buscar un espacio en donde tú tengas más tiempo para orar, espacios para que lo que tú hacías antes, no hacerlo y dejarlo en tiempo con Dios. Por ejemplo, en este tiempo comía, ahora no voy a comer, sino que voy a pasar a orar.
Voy a leer la Escritura. En este tiempo yo hacía esta cosa, hacía ejercicio, ahora no voy a hacer ejercicio, sino que voy a hacer esto. Incluso a algunos el ayuno de Daniel era ayuno con legumbre, con verdura. Ni siquiera no dejó de comer. No dejó de comer. Así que era un ayuno no que se imposibilitó de todas las comidas. Pero hay ayunos también en donde lo importante es que tú dejes de hacer algunas cosas para pasar tiempo con Dios. Eso es lo principal. El foco no está en la comida. El foco está en dejar de hacer cosas para poder pasar tiempo con Dios. Y el ayuno no es un capricho, no es que Dios te cumple tus caprichos. Ay, Señor, me falta un auto, voy a ayunar. No. Ay, Señor, incluso te digo, no es para que Dios responda a tus peticiones. El ayuno no fue creado para eso. El ayuno fue creado para buscar la presencia de Dios y para que la relación que tú tienes con Dios se fortalezca y vaya creciendo. ¿Sabes lo mejor del ayuno y de la oración? Es que tú sales con una autoridad espiritual que no te la puede dar nadie. No te la da una credencial, no te la da un título de pastor, no te la da un título de líder, no te la da nadie. Cuando tú comienzas a orar, el Espíritu mismo te da la autoridad. Y lo vas a ver, lo vas a ver. Entonces, quiero terminar con estas preguntas. ¿Qué decisiones están contaminando mi vida? ¿Qué decisiones en mi vida? ¿Qué hábitos están contaminando mi vida? ¿Qué hábitos necesito para fortalecer mi vida ante una cultura que solo quiere separarme de Dios? ¿Qué hábitos necesito? Identifíquenlos, los necesitamos, hermanos. Yo los necesito. Identificar hábitos para fortalecer mi vida ante una cultura babilónica, ¿cierto?, que quiere separarme de Dios. ¿Qué ídolos he levantado en mi hogar? ¿Qué cosas necesito sacar, erradicar en mi vida para no obstaculizar la presencia de Dios en mi vida y en mi hogar? Mientras piensan en esas preguntas, me gustaría orar. Me gustaría orar y aprovechamos de orar también por este amigo nuestro, si me acompañan a orar también por Alan y por Angie, que están en este tiempo predicando su palabra en el Medio Oriente. Pero quiero dejarles esa pregunta. ¿Qué hábitos necesito tener para que la cultura babilónica no permee mi hogar, mi vida? ¿Qué decisiones debo tomar hoy para fortalecer mi vida espiritual? Papá, te pedimos que nos ayudes, Dios. Te pedimos que ayudes nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar